Me niego a creer en un Dios que es indolente al dolor humano. Eso lo dijo el premio Nobel de Literatura Albert Camus en 1957. Cuando a Albert Camus se le entrega el premio Nobel de Literatura, se justifica diciendo de que la literatura de Albert Camus recoge el pensamiento más profundo del ser humano, que recoge esos recónditos ambientes de la conciencia humana en donde se encuentran reclamos contra Dios. Vamos a desarrollar una serie de 3 temas que le hemos puesto por nombre: Dios, ¿te importamos? Es una pregunta que es recurrente hoy día ante las circunstancias por las que atravesamos esta pandemia que nos ha azotado, que tiene implicaciones en nuestra economía, obviamente en la salud, y que tiene una serie de implicaciones para nosotros, y el ser humano se pregunta realmente si acaso a Dios le importamos. Estaremos utilizando un grueso de porción bíblica que se encuentra en Marcos, en el libro de Marcos, desde el capítulo 4, versículo 35 hasta el capítulo 6 y versículo 6. Hay 5 acontecimientos que ahí se mencionan, y sin embargo todos tienen una conexión fantástica, porque inicia con la pregunta del ser humano. En este caso es una pregunta que le hacen los discípulos al Señor Jesús frente a la adversidad de la tormenta en la barca donde viajaban, y la pregunta fundamental es: Señor, ¿te importamos? Concretamente ellos le dicen en el versículo 38 del capítulo 4, la última parte: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La respuesta la vamos a encontrar en los diferentes escenarios, 5 para ser preciso, como había dicho. Y la pregunta de Dios, la pregunta del Señor va a ser: ¿por qué no tienes fe? Encontramos en Marcos, al final de esta gran porción, en el capítulo 6, que dice que el Señor Jesús salió de allí, regresó a su tierra enseñando y haciendo milagros, pero se asombró de la incredulidad de ellos, dice. Aunque Camus y los discípulos del Señor creyeran que al Señor no le importaban los seres humanos, la Biblia enseña que le importamos más de lo que creemos. El único obstáculo para que obre es nuestra incredulidad. Al menos así lo demuestran estos pasajes en donde estaremos meditando en esta serie de sermones. La porción es extensa, como decía, y en la cual podemos ubicar 5 acontecimientos. Por un lado está el acontecimiento de la tempestad, en donde van viajando los discípulos y el Señor Jesús en una barca. En el otro extremo de la porción bíblica encontramos los milagros de Jesús que hizo en Nazaret, ahí donde creció. Tiene la particularidad estos acontecimientos extremos, el primero y el último, que son actuaciones del Señor obrando milagros increíbles para gente muy cercana a Él. En la barca el Señor Jesús obra con sus discípulos, en Nazaret obra con sus familiares, con sus paisanos, con su gente en su ciudad. Luego hay acontecimientos intermedios, pongámosle extremos intermedios, como es el acontecimiento de el endemoniado de Gerasa. Y también se encuentra el acontecimiento de la resurrección de la hija de Jairo. Ambos acontecimientos
tienen la particularidad de que son milagros que el Señor Jesús hace con gente de lejos. Si bien no son extranjeros, casi están prácticamente en un territorio extranjero, alejados, no cercanos de donde residía el Señor Jesús, no es su familia, pero tienen también la particularidad de ambos casos de que el Señor Jesús obra en ellos, en dos de ellos que están incapacitados para tan siquiera pedirle un favor al Señor Jesús, mucho menos están en la capacidad de reclamarle, como si se da en los acontecimientos extremos, el primero y el último que mencionamos anteriormente, porque es el caso de un poseído, no está en sí, y es el caso de una fallecida, no existe, no vive. Y en medio de los acontecimientos está el acontecimiento de la mujer con flujo de sangre. Esa mujer que vive distanciada del Señor Jesús y que aún estando tan cerca del Señor Jesús está todavía aún más lejos por las mismas circunstancias de sanidad, por las mismas circunstancias litúrgicas. Ella no se podía acercar a ningún rabino, pero ahí vamos a ver un milagro extraordinario de esta mujer. En todos los acontecimientos hay reacciones humanas, hay reclamos para el Señor, pero también el Señor Jesús también interpela a las personas que les están reclamando. En los primeros milagros, en los acontecimientos extremos, que es en la barca y en Nazaret, el Señor Jesús les cuestiona su fe. En los acontecimientos extremos de en medio, como es el caso del endemoniado y la resurrección de la hija de Jairo, el Señor alienta a fortalecer la fe. Pero en el caso del milagro de la viuda del flujo de sangre, el Señor Jesús alaba la fe. Bueno, vamos el día de hoy a hablar acerca de los primeros acontecimientos extremos. Y la dinámica, pues, que tendremos consistirá, número uno, en entender 3 preguntas que los seres humanos le hacen a Dios, o 3 reacciones, ¿verdad?, frente a las preguntas. La pregunta constante va a ser: ¿te importamos? Y número 4, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús con la pregunta suya, que va a decir: ¿cuánta fe tienes? Entonces, lo primero es: ¿Dios, te importamos? Estas son nuestras circunstancias. Número 2, ¿Dios, te importamos? Estas son nuestras opiniones. Número 3, ¿Dios, te importamos? Qué raras son tus obras. Y número 4, la respuesta del Señor: hombre, si me importas, ¿cuánta fe tienes? Número 1, entonces, Dios, te importamos. Estas son nuestras circunstancias. Si nosotros vemos en el primer relato, que es el relato en el mar llamado de Galilea, o el mar de Genezaret, se da este acontecimiento interesante. El relato de Marcos, desde el capítulo 3, nos muestra un día de esos extensos, extenuantes, de mucha agenda topada de parte del Señor Jesús, ministerialmente hablando. El precedente que nos muestra la Escritura es a un Señor Jesús que le gusta predicar a la orilla del mar.
El capítulo 3 de Marcos nos dice que el Señor Jesús tenía como auditorio a personas locales, es decir, personas que vivían en esa región de Galilea, cerca de Nazaret. Es muy probable que donde el Señor Jesús estaba enseñando era Cafarnaúm. Se había movido de Nazaret a Cafarnaúm y estaba él ahí enseñando. Y habían llegado inclusive extranjeros. La Biblia relata que eran de la región de Tiro, de Sidón, inclusive de la región de Idumea, mucho más al sur de Judea, pero también tenía gente de Judea, rabinos principalmente, que habían llegado a escuchar las enseñanzas y las obras del Señor Jesús. Estaban también sus paisanos, estaba también su familia. Luego, después de enseñar, entonces se traslada al monte, a un monte en donde elige a sus discípulos. Baja del monte y empieza a enseñar por parábolas. Ahí podemos encontrar la parábola de la mostaza, la parábola de la semilla. La primera parábola que él menciona es la parábola del sembrador. Luego termina de enseñar y van a casa, dice. Y en casa se agolpa una gran multitud, porque previo a ello el Señor Jesús ha hecho grandes milagros, de tal manera que inclusive ni siquiera ponía las manos sobre los enfermos, le tocaban y ellos sanaban. Y dice que la multitud que se agolpaba en casa, en la casa donde el Señor Jesús residía, o en la casa al menos que donde el Señor Jesús pernoctaba, juntamente con sus discípulos, dice que la multitud ni siquiera le permitían probar bocado. Pero se da una cuestión interesante, porque afuera estaban dos grupos de personas que estaban preocupados por él. Un grupo que eran de los fariseos, que pensaban que el Señor Jesús tenía demonio. Y también estaba su familia, su madre y sus hermanos y hermanas, al menos así lo atestigua la Escritura, que pensaban que el Señor Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco. Lo quisieron inclusive tomar, dice, y sacarlo de la casa. No lo lograron. Luego lo buscan. Quizás insistieron su madre y sus hermanos para que se fuera a casa. Quizás pensaron que estaba haciendo el ridículo. Bueno, ante esas circunstancias, entonces así termina un día cargado de actividades el Señor Jesús, y entonces les dice a sus discípulos: miren, pónganme en un arca. Ya es mucho, ¿verdad? Ya es mucho. Voy a predicar desde acá. La gente no se ordena. No toma el distanciamiento social, podríamos decir hoy día, que nosotros sí entendemos eso ante las circunstancias que nos está tocando. Y bueno, el Señor Jesús, después de eso, después de haber concluido todo ese día extenuante, entonces les dice: pasemos al otro lado. De Cafarnaúm se mueven hacia la región de Gergesa. Pero en el trayecto, que es un trayecto de oeste a este, en ese mar de Galilea, que solamente para que tengamos una referencia, tiene más o menos el tamaño del lago de Atitlán, 160 kilómetros cuadrados. El de Atitlán tiene 130, pero se parecen muchísimo, casi que son circulares. Y entonces en medio trayecto acontece que se levanta una gran tempestad, pero Marcos nos presenta algunos detalles interesantes. El Señor Jesús está durmiendo. ¿Cómo es posible que el maestro esté durmiendo si se le ha levantado una gran tempestad? Un dato interesante es que Marcos dice que el Señor Jesús estaba durmiendo en la popa, es decir, en la parte trasera del barco, esa parte que es la que en donde impactaban seguramente los recios vendavales, las olas. Pero el Señor Jesús está durmiendo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Pues bueno,
Son detalles que necesitamos pensarlos, recrearlos, porque ¿qué le llevó realmente al Señor Jesús a estar él dormido y sus discípulos estar velando? Quizás se desconectaron del Señor Jesús, empezaron ellos a contar las anécdotas de niños o lo que había, hacer un recuento de lo que había sucedido en el día, qué sé yo, pero el Señor Jesús estaba solo durmiendo. Ellos se atemorizan. Y entonces el relato dice que le van a despertar, porque las olas, dice, casi anegaban la barca. Los discípulos están frente a la naturaleza en su furia máxima, y temen. El hombre se enfrenta a circunstancias de la naturaleza también. Pero en este caso los discípulos se recordaron por un momento que Dios viajaba con ellos, de que el Señor viajaba con ellos. Lo único es que les sorprende que Él no se inmuta. Y a veces nosotros como seres humanos necesitamos recordar, necesitamos estar conscientes de que en medio de los embates de la naturaleza, en medio de las circunstancias que la naturaleza nos presenta, como por ejemplo la pandemia de hoy día, esta pandemia que ha producido el virus, necesitamos recordar que Dios está con nosotros. Esas eran las circunstancias del primer relato. Las circunstancias del segundo relato son muy interesantes, porque una vez que el Señor Jesús llegó a la región de Gergesa, esa es la arqueología bíblica, hace la diferenciación con Gadara. Gadara estaba más o menos a unos 60 kilómetros de las costas, pero Gergesa sí era una ciudad portuaria. Entonces es ahí donde seguramente el Señor Jesús hace el milagro de exorcizar a ese muchacho que relata el Evangelio de Marcos. Luego, después de ahí, se mueve un poco hacia el sur, hacia el sureste, hacia la región de Decápolis, y ahí precisamente lleva a cabo dos milagros, los milagros de la resurrección de la hija de Jairo y el milagro de la sanidad de la mujer que tenía flujo. Después de eso, entonces regresan a casa, dice el escritor Marcos, que regresan a casa. ¿Cuáles eran las circunstancias que atraviesan los paisanos del Señor Jesús, sus conciudadanos ahí en Nazaret? Pues bueno, el Señor Jesús empieza a predicar, eso es lo primero. Hay necesidades espirituales, hay necesidades de la palabra de Dios, pero empieza también a sanar, porque hay necesidades también físicas. Empieza a exorcizar porque hay necesidades espirituales de ese tipo. Las circunstancias de los nazarenos son que presentan diversidad de necesidades. Y el Señor Jesús atiende, toma la iniciativa para sanar, para obrar en medio de las necesidades. No tiene necesidad que lo obliguen, como si sucede en la barca. Pero acá el Señor Jesús toma la iniciativa. Dice que llegó el sábado, ese día sagrado de reposo para los judíos, y entrando en la sinagoga como era costumbre, y él, siendo un rabino, empieza a enseñar y empieza a hacer milagros. Movámonos hacia la segunda circunstancia, nuestro segundo punto. La misma pregunta es: Dios, te importamos, pero estas son nuestras opiniones. En el primer escenario, en la barca, Marcos, el capítulo 4, versículo 38, a él lo despiertan y le dicen: ¿No te importa que perezcamos? Haz algo. Está la pregunta, pero tienen ellos una opinión.
Están ellos en las circunstancias, bajo las circunstancias naturales, le hacen la pregunta al Señor Jesús: ¿no te importamos? Y luego ellos le ordenan: haz algo. Cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles, la primera reacción del ser humano es: ¿dónde está Dios y por qué no hace algo? Créanme que en el fondo los señores de la Academia del Premio Nobel tuvieron razón en decir de que la literatura de Camus recoge el pensamiento y la conciencia de todos los seres humanos en cuanto a reclamarle a Dios, porque les parece que Dios no se inmuta, que Dios no hace algo en favor de los seres humanos. Y no solamente hay reclamos de parte de los seres humanos, sino que encima de eso el ser humano parece exigirle a Dios que haga algo, porque es su obligación según los seres humanos. Así les pareció también a los discípulos. ¿No te importa que perezcamos? ¿En poco nos tienes, maestro? Mira que casi nos ahogamos, haz algo. En la segunda circunstancia, el Señor Jesús toma la iniciativa ahí en Nazaret. Y el reclamo es: ¿por qué hace Él las cosas como las está haciendo? En otras palabras, le están diciendo a Él, sin decírselo, aunque sí se lo dicen: no actúas con decoro, lárgate. En medio de las circunstancias difíciles que el ser humano atraviesa, cuando Dios empieza a obrar, le parecen que las cosas que Él está haciendo son cosas raras. Se salen del libreto, se salen de sus presupuestos, se salen de lo que de sus paradigmas, se sale de lo que según Él debiera de ser. Pero Dios nos sorprende, y nos sorprende para bien. Lo único es de que en este pasaje se revela cuán rara es más bien la naturaleza humana, que viendo los milagros de Dios ni los agradece ni los reconoce, y encima de eso le parecen raros. Es que estamos tan acostumbrados nosotros los seres humanos a vivir en medio del obrar de Dios. El despertar, por ejemplo, de día a día, el despertar vivos y además sanos, el despertar, estar sanos y comer nuestros primeros alimentos, no nos parece a nosotros milagros, nos parece obligaciones de Dios. Y debemos de reconocer en medio de estas circunstancias que Dios está obrando milagros con nosotros. Si usted y yo estamos conectados a través de este video, a través de este sermón, es porque seguramente usted y yo estamos sanos. Dios nos ha guardado del coronavirus. A ellos les pareció raro lo que Él estaba haciendo. Les pareció inclusive que Él estaba escandalizando. Porque cuando la Escritura dice que ellos se escandalizaban de lo que Él estaba haciendo, tiene su fundamento en el verbo griego escandalizo, que tiene las ideas de hacer tropezar. Es decir, el Señor Jesús los está haciendo tropezar, los está incitando a pecar. Esa es otra idea del verbo escandalizo. Les está incitando a apostatar, y vaya que sí apostataron. Les está haciendo tropezar, les está haciendo pecar, les está haciendo apostatar. Ellos cavilaban dentro de sí: ¿y de dónde le brotó esa sabiduría? ¿Y de dónde sacó esas cosas? Por eso, inclusive su madre y sus hermanos pensaban que Él estaba loco, y la gente religiosa pensaba que tenía demonio.
Imagínense ustedes los milagros más extraordinarios que el Señor Jesús pudo haber hecho. Lo atribuyen inclusive al demonio, a las fuerzas del mal. Y entonces, ¿no les parece cómo el Señor actúa? Y le invitan a que se largue, a que vaya a presumir. Eso es lo que le dijeron sus hermanos, su familia. Eso es lo que nos relatan los evangelios sinópticos. Le dice: vete, ve a presumir tus milagros a otro lado. Pero el Señor Jesús les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes, en su misma casa. Nosotros debemos de cuidarnos de no escandalizarnos al punto de pecar, al punto de tropezar, al punto de apostatar, porque Dios actúa en nuestro favor y nosotros ni agradecidos, o como decimos nosotros, y nosotros ni nos percatamos, ni en cuenta. Pero Dios está obrando a nuestro favor y debemos de darle honra. Y debemos de estar agradecidos que está con nosotros, con los suyos, en su casa. Número 3. Sigue la pregunta: ¿Dios te importamos? Qué raras son tus obras. Porque ya vimos que en Nazaret, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando empieza a obrar, todos empiezan a decir: bueno, ¿y este no es hijo acaso del carpintero, de José? Su madre no es Miriam, sus hermanos no son fulano, sutano, mengano, perencejo, y sus hermanas no son estas. Si lo vimos crecer, dirían probablemente la gente mayor. Sus contemporáneos dirían: sí, con ese jugamos. Y ahora, ¿de qué se las lleva? En Nazaret se preguntaban: ¿qué significan esos milagros hechos por sus manos? Marcos capítulo 6 y versículo 2, la última parte. Pero saben, en Nazaret el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta inicial que sus discípulos le dijeron: Señor, ¿no te importamos? El Señor Jesús obró y terminó obrando después de ir al extranjero, después de ir a las ciudades lejanas del otro lado de la ribera del mar de Galilea. Regresa a su casa, obra con ellos. No hay necesidad de que le piden que obre. Él ve las necesidades, se escandalizan y se empiezan a preguntar: ¿qué significan estos milagros que hace? ¿Qué significa esa predicación que escuchamos? ¿Qué significan esto que Él está haciendo? Porque tienen marcos preconcebidos, porque según ellos Él no llena las calidades que debía de llevar aquel personaje, el Mesías, que ellos esperaban, y se escandalizaban. En la barca donde inicia todo, las preguntas después de que Jesús hizo los milagros no son diferentes al acontecimiento último en Nazaret, y se preguntan: ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedece? Pero le despiertan como maestro y no lo reconocen como Dios. En Nazaret, Jesús obra como Dios y lo echan como cualquier fulano. Número 4. Ahora Dios responde directamente. El Señor Jesús responde con un contundente: hombre, sí me importas. Pero también hace la pregunta: ¿cuánta fe tienes? En el episodio de la barca, Jesús, después de calmar la tempestad, les hace la siguiente pregunta: ¿por qué estáis amedrentados?
Cualquiera diría, esto es natural. Si, acordémonos de que por lo menos 4 de ellos eran pescadores profesionales: Pedro, su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago. Seguramente ellos habían visto esos fenómenos. Más de alguna tormenta seguramente ellos habían experimentado alguna vez en toda su vida de pescadores. Algunos de ellos vivían en esa ribera, y seguramente que esos fenómenos no les eran contrarios, no les eran raros. Es muy probable de que haya sido una tempestad inusual, pero Dios estaba con ellos. De hecho, cuando ellos ven que la cosa se arrecia, van a despertarlo, lo despiertan como maestro y le dicen: haz algo porque perecemos. Pero cuando él le dice, le ordena al viento de la tempestad: calla, enmudece, luego ellos se hacen la pregunta: ¿quién es este? Por eso, como dije anteriormente, la naturaleza humana es de lo más raro. Viendo a Dios obrar, no se le reconoce. Quizás debemos de preguntarnos, porque a Albert Camus se le tipifica dentro del campo del pensamiento como un ateo moral. El ateo moral no es que niegue la existencia de Dios, se niega más bien a creer, como dijo él, en un Dios que es indolente al dolor humano. Pero nosotros como cristianos muchas veces actuamos como ateos morales reclamándole a Dios, pero también no solamente como ateos morales, sino como ateos en todo el estricto de la palabra, porque viendo a Dios obrar no lo reconocemos como tal. Afortunadamente, Dios obra aún por encima de nuestras creencias, de los límites de nuestra fe, de nuestros presupuestos, de nuestros paradigmas. En Nazaret, la pregunta, después de que ellos dijeron, después de que ellos vieron, la pregunta que se hace, bueno, después de preguntarse ellos qué significan estos milagros, la Escritura dice que el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Y dice la Escritura que el escandalizado en este caso fue él. Y se escandalizó, dice, por la incredulidad de ellos. Vean ustedes los casos que el día de hoy presentamos, en donde Dios obra, pero también el Señor Jesús pregunta: ¿cuánta fe tienes? En conclusión, a Dios le importamos. Obrará en la medida de nuestra fe. No necesita que le obliguemos, pero tampoco se quedará si lo echamos de nuestras vidas. Con tu estruendo, avívanos hoy, sopla Señor, que nos mueva hoy tu viento. Ven
Sopla, Señor, que nos mueva hoy tu viento. Ves cuánto viento sopla. Llénanos con tu gloria. Sopla, Espíritu, sopla, viento del cielo, danos vida. Sopla, Espíritu, sopla, viento del cielo, danos vida. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, y llénalo de ti. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa. Mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Sopla, Señor, sobre nuestras vidas, te necesitamos. Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro consolador, eres tú, Señor.